pero las personas desde afuera, a través de lo que entra a nuestra puerta, pueden ver muchas cosas. Allá donde vivimos, cada vez que nosotros llegamos, enfrente pues tenemos vecinos, ¿no? Y cada vez que llegamos, en una ocasión, yo llegué a la casa con mi mandil, porque pues soy maestra de preescolar, y el niñito de enfrente dijo, mira, es una maestra de kinder, le dijo a su mamá, ¿no? Por el mandil, me imagino que él ha visto o alguien conoce que usan mandil, son las maestras de preescolar. Y entramos a la casa y le digo a mi esposo, imagínate, le digo, que yo trajera algo, que yo viniera de una forma, o sea, el niño se dio cuenta que aquí vive una maestra, ¿no? Le digo. Pero a veces nosotros también marcamos nuestras entradas con lo que metimos a nuestra casa, con lo que entra a nuestra casa. También nosotros ponemos esa marca especial en nuestro hogar. Y el día de hoy dice en Éxodo 12:13, yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo. En el libro del Ministerio Pastoral de la escritora Elena G. de White, fíjense nada más lo que expresa. Se los voy a leer porque a mí me llamó mucho la atención. Es un ejemplo ilustrado de un incidente que está relacionado con una familia hebrea en la noche de la Pascua. Y dice así, dice la historia que la hija mayor estaba enferma, pero que ella conocía el hecho de que un cordero debía ser escogido por cada familia y que su sangre debía ser rociada en el dintel y en el marco de la puerta con el fin de que el Señor pudiera ver la marca de la sangre y no permitir que el destructor entrase y destruyese al primogénito. Con cuánta ansiedad vio ella acercarse el anochecer cuando el ángel destructor pasaría por allí. Ella se sintió muy inquieta y llamó a su padre a su lado y le preguntó, ¿has marcado el dintel de la puerta con sangre? Él contestó, sí, he dado órdenes en cuanto a este asunto, no tengas miedo, el ángel destructor no va a entrar aquí. Llegó la noche y una y otra vez la niña llamaba a su padre, preguntándole, papá, ¿estás seguro de que el marco de la puerta está marcado con la sangre? Vez tras vez el padre le aseguró que no tenía que temer, que una orden que involucraba tales consecuencias no sería descuidada por sus confiables siervos. Al llegar la noche, se escuchó su voz suplicante decir, papá, yo no estoy segura, tómame en tus brazos y déjame ver la marca por mí misma, para que pueda estar tranquila. El padre accedió a los deseos de su hija, la tomó en sus brazos y la llevó a la puerta, pero no había marca de sangre en el dintel de la puerta. Él tembló de terror al darse cuenta de que su hogar pudiera tomarse en una casa de luto. Con sus propias manos tomó la rama del hisopo y salpicó el dintel de la puerta con sangre. Entonces le mostró a la hija enferma que la marca estaba allí. Hay responsabilidades que como madres, que como esposas, que como padres tenemos, que no se las podemos encargar a nadie más. Esta fue una historia y dije, se las voy a contar porque me gusta contar historias, se las voy a leer. A veces nosotros suponemos que alguien más va a hacer cosas que a nosotros nos corresponden, como velar por la vida espiritual de nuestro hogar. No te preocupes, alguien más lo va a hacer. No te preocupes, no estudiamos el devocional, allá en la escuela te lo va a contar la maestra. No te preocupes, allá en el club te van a enseñar a portarte bien. No te preocupes, y entonces nosotros asumimos que otras personas tienen la responsabilidad de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Esa marca que tenían en la puerta era especial, era una señal distintiva de obediencia, de fe, y de que ellos aceptaban a Jesús, que ellos aceptaban la indicación de que eran apartados para algo especial. Vamos a seguir adelante con la diapositiva. Dios es capaz de realizar milagros en nuestro hogar. Dios tiene el poder de hacer todo para cambiar toda aquella situación que parece una maldición. Él puede trastornarla en una bendición. Pero para eso nosotros necesitamos tener la sangre del cordero.
A veces estamos orando, Señor, cambia el carácter de mi esposo, es tan enojón, es tan explosivo. Ajá, pero a veces dejamos de velar por nosotras, por nosotros mismos. Oramos por el hijo, por la hija, para que acepte, pero a veces dejamos de velar lo que nosotros también estamos reflejando. Para que nosotros pidamos un milagro, primero nosotros debemos de tener esa sangre del Cordero. Avanzamos. Miren, primero debemos de ponerla ¿dónde? En nuestro corazón. La Biblia hace mención en este momento, en la cita que leímos, que esta maldición no iba a llegar a las casas donde estuviese esta marca. Pero saben, no era solamente la marca, era la decisión que estaba tomando la familia. Porque si moría un hijo, ¿quiénes iban a sufrir? Los padres, la mamá, el papá y los hermanos y todos los que estuvieran allí, que no fueran primogénitos, iban a sufrir. Así que primero debemos de poner esa marca en nuestro corazón. Vamos a avanzar. ¿Hay esperanza para las familias de hoy? Definitivamente que sí. Hablamos de la familia. Y hablar de familia es un tema muy grande y muy interesante, pero las familias que estamos conformadas hoy aquí, tenemos influencia de muchas cosas. Primero, somos influidos por el tipo de crianza que tuvimos en nuestra infancia. Si era un hogar afectivo, si era un hogar donde el afecto y el lenguaje era diferente. En esta semana la lección de escuela sabática estuvo interesantísima. Hablar de infancia, de crianza, de niños, a mí me encanta y es un tema que me fascina. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que el reino ¿de quién es? De los niños. Y la hermana White menciona que en los últimos tiempos los únicos que van a poder llegar a lugares donde los adultos no vamos a poner van a ser los niños. Y yo soy prueba de eso. Cuando éramos pequeñas, mi hermanita y yo, pues mis papás conocieron del evangelio de jóvenes, ¿no? Pero pues se salieron por diversas circunstancias. Así que cuando nacemos mi hermanita y yo, crecimos y mi abuela era la que estaba insistente con mi mamá: lleve esas niñas a la iglesia. Nosotros somos de Cancún y allí hay muchas playas, pero también hay mucha pachanga, ¿verdad? Lleva esas niñas a la iglesia, porque si no las llevas tú, alguien más las va a adoctrinar, pero para otra cosa, ¿no? El punto es que mi mamá, esa voz de mi abuela le sonaba y le sonaba, y hasta que el punto de que las voy a llevar. Mi papá no quería nada con la iglesia, nada. Así como está la entrada de aquí, me acuerdo, llegábamos, nos sentábamos y ni pasaban 20 minutos y sonaba fuera el claxon fuerte. Pi, pi, pi. Era mi papá. Y salíamos nosotras y nos decía: ¿se quedan con su mamá o vamos a Burger King? ¿A dónde creen que nos íbamos? Ah, pues sí, a Burger King, ¿verdad? Nos íbamos y mi mamá lloraba. Yo la veía sufrir y llorar y decía: ¿por qué? O sea, ¿por qué me haces esto, no? Hasta que llegó el punto en el que pues ya ella desistió y dijo: pues tampoco puedo ir en contra, porque él se enojaba mucho, solo oraba. Y una hermana, que yo siempre alabo al Señor por las escuelitas bíblicas de vacaciones, la hermana Marcela, tenía una camionetita, pasaba por niños de esa zona y los llevaba a la iglesia. Entonces fue y habló con mi papá, ella sin miedo, porque mi papá ya había corrido pastores, había corrido hermanos, laicos, a todos los corría. Y entonces le dijo: yo no vengo por usted, vengo por las niñas. Le dijo: esto es algo bueno para ellas. Y le explicó el programa, todo. Bueno, está bien, pase, llévelas. Nos empezó a llevar. Hasta que llegó el momento en el que a mí me gustó participar en la iglesia. Y venía un canto, veía las manitas son, yo iba a cantar la primera estrofa. Así que: papá, tienes que ir a verme, porque voy a cantar un pedacito, eran 2 líneas, ¿no? Pero ve a verme. No, ¿cómo voy a ir? Pero soy yo, veme a ver a mí. Ah, bueno, está bien. Ahí estaba sentadito en la primera banca mi papá. A la siguiente vez me tocaba predicar el buen samaritano. Vamos, ahí estaba. Hermanos, pero pasó el tiempo y cuando yo llegaba a la iglesia, yo lloraba con mi hermanita. Porque así como está la banca, veía a papá, a mamá y a los niños. Y yo volteaba a ver a mi hermanita
y me veía sola con ella, ¿no? Ay, siempre que hablo de esto lloro. Y decía, ¿y por qué no está aquí mi papá y mi mamá? ¿Por qué solo tú y yo? O sea, 2 hermanitas en la iglesia, ¿no? Y un día llegué y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya me cansé. Tenía 7 años. Ya me cansé. ¿Por qué? Me dice. Y le digo, porque no es justo que mi hermana y yo vayamos a la iglesia solitas y tú y mi mamá no están ahí. Mi papá esa noche había llegado y estaba tomado, ¿no? No era borracho, pero tomaba. Así que se puso a llorar y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a cansar más porque voy a entregar mi vida a Jesús. Se bautizó y bueno, hasta la fecha de hoy seguimos todos, toda la familia está en la iglesia sirviendo a Dios. Hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Porque a veces nuestros hogares, a veces lo que viven nuestros niños, nuestros jóvenes, los hace tomar decisiones. Y miren, ¿hay esperanza para la familia de hoy? Sí, hay familia para los matrimonios, hay esperanza para los hijos, hay esperanza para todos los que estamos pasando por circunstancias adversas. Avanzamos. ¿Qué pasa? Dice esta pregunta, si cada casa de tu calle también tuviera la marca de la sangre del Cordero. Imagínense que todas las familias, en ese entonces mi casa no la tenía, porque mis papás no lo aceptaban, no la habían colocado allí. Pero cuando decidieron hacerlo, nuestra vida cambió, nuestro ambiente familiar cambió y hoy hay muchos hogares cerca del nuestro que están esperando que alguien llegue y les hable, que vaya una hermana Marcela a buscar a sus hijos para que a través de ellos la familia pueda aceptar la sangre del Cordero. Avanzamos. Entonces, la sangre tiene el poder de ayudar a las personas que quieren pertenecer a la gran familia de Dios. Y para eso, nuestros matrimonios son el ejemplo. Nuestro matrimonio, nuestra vida, cómo criamos a nuestros hijos, es la Biblia que están leyendo muchos de los que nos están observando. Avanzamos. Esta sangre, la sangre del Cordero, ¿qué quita? Quita maltrato, quita infidelidad, quita indiferencia, quita ansiedad, quita la depresión. Ya vemos muchas mujeres, esposas cristianas que sufrimos en silencio, que no decimos lo que estamos pasando. Hay muchos esposos que también sufren en silencio, hay padres que están sufriendo, pero esta sangre es capaz de quitar todo esto y cambiarlo en una bendición. Avanzamos. ¿Qué se necesita? Pues que las familias nos involucremos en la misión. ¿Y cuál es la misión? Miren, por medio de los dones y talentos de cada integrante del hogar. Y bueno, ahí están los diferentes ministerios que hay en la iglesia adventista. Hay que saber que los niños, que las personas somos diferentes, ¿verdad? Y que nosotros podemos participar, hacer partícipe. Las actividades que tiene nuestra iglesia no son una carga más si lo vemos así. A veces son momentos de conexión. Hablamos en el canto de los recuerdos del hogar. Hay niños que recuerdan cuando su mamá iba a repartir tortas al hospital con las hermanas. Hay muchachos que recuerdan y se involucran en misiones en las que participaba su familia también. Así que a través de nuestros dones y nuestros talentos nosotros podemos participar y acrecentar la misión. Ministerio de Curación dice: la misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el bien del mundo, mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar. Es la influencia del hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. Fíjense nada más, aquí podemos escuchar muchos sermones, pero el más importante es la influencia de un hogar convertido, porque eso testifica aún más de todo lo que podamos decir. Y ustedes me están escuchando hoy aquí, pero si mañana me ven haciendo algo incorrecto, todo lo que dije aquí se va a borrar. Por eso nuestra influencia como familia es importante. Efesios 5, 1 y 2, lo leímos todos juntos, vamos a leerlos. Por tanto, ¿qué dice? Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Otra versión, me gusta la Nueva Traducción Viviente, que dice: vivan como hijos de la luz, vivan como matrimonios de luz,
vivan como padres de luz. Y decíamos que un matrimonio le influyen muchas cosas. La crianza que tuvimos, los que formamos el hogar. Sí, nuestra formación profesional también influye, claro que sí. También influye nuestro carácter, ¿verdad? Y también el tipo de enfoque que nosotros tenemos. Influyen muchas cosas en el hogar, en el matrimonio. Cuando recién nos casamos, mi esposo y yo, tenemos 10 años casados. Algunos no nos creen que somos recién casados y qué bueno. Pero cuando recién nos casamos, yo vengo de un hogar muy afectivo, donde hay abrazo, donde hay beso, donde celebramos todo, donde cualquier celebración o logro es pretexto para viajar y acompañar. Y mi esposo viene de un hogar que es afectivo diferente, ¿no? Si tienes una necesidad, pues te mando una palabra, no hay tanto el contacto físico o el toque, ¿no? Entonces cuando empezamos, al no sentir eso, yo sentía, no me quiere, no me quiere, hasta que un día hablando le digo, bueno, es que pues yo vengo de un hogar así, no pido que sea igual, pero pues vamos a unir lo que yo soy y lo que tú eres y vamos a hacer algo diferente. Y él me dijo algo muy cierto, me dijo, mira, yo no lo aprendí porque no crecí en un hogar así, pero enséñame y juntos vamos a aprender. Y bueno, estos 10 años han servido para ir aprendiendo y aunque no lo he logrado, como dijera Pablo, no, pero en el camino vamos. No esperemos la perfección, veamos siempre a nuestro esposo, a nuestra esposa como hijos de Dios antes, que son seres humanos caídos como nosotros, que Jesús murió también por ellos. Y a veces cuando yo me enojaba, hermanos, decías, tú moriste por él también, ¿no? Entonces, lo perdono. Y siempre hemos aplicado eso, cuando nos enojamos, nos disgustamos, antes que mi esposa también eres hijo del Señor, ¿no? Te perdono, te escucho. Tenemos nosotros que ser imitadores de Dios, vivir como hijos de luz, vivir como matrimonios de luz. Avanzamos. Abramos nuestra casa a la hospitalidad, hagamos lazos de amistad, demostremos con pequeños detalles, entablando buenas relaciones y encontrando oportunidades de testificar de Jesús. Hoy da apertura a este ministerio, que ya cada año lo hace, y miren que qué fabuloso. En los colegios donde hemos estado, unos papás no eran de la iglesia, ellos son marinos. Allá en el colegio de Chetumal, donde estuvimos, pues llegaban muchos marinos al colegio, ¿no? Entonces, en una ocasión, al final me dice la mamá de una de las niñas, me dice, maestra, dice, quiero hablar con usted, dígame, yo quiero pedirle si usted y su esposo nos pueden dar estudios de la Biblia, dice, y si nos pueden involucrar en algo de matrimonio de su iglesia, me dice, porque estamos pasando una situación difícil. Pero sabemos que en su iglesia, porque vemos fotos, hay cosas de matrimonios, dice. Y pues es algo que nosotros no tenemos. Así que lo empezamos a llevar a las reuniones que hacía la iglesia. Y ellos decían, esto es una bendición, dice. Creo que todas las empresas y todas las iglesias, decía ella, debieran de tener un club de matrimonios, ¿verdad? Así que este año no tengo dudas que esta iglesia va a ser una gran labor para esta ciudad. Que el Señor nos ayude a mostrar que estamos comprometidos con su misión, siendo matrimonios de luz, siendo esposas de luz, esposos de luz, que imitemos a Dios. Y bien, ha llegado una parte muy especial, queridos hermanos. Aquí podríamos estar muchas horas hablando de la familia, pero la familia también come, ¿verdad? Y yo sé que ustedes tienen hambre, entonces antes de terminar, yo agradezco la invitación y mi deseo en esta mañana, en este mediodía, es que podamos testificar, que podamos ser esas familias que aunque nosotros vengamos con marcas, a veces venimos con situaciones difíciles. La escuela sabática habló esta semana de la crianza, ¿no? Un poquito, de cómo vemos el amor de Dios. Y el día lunes, me parece, había una pregunta abajo y dice, ¿cómo le puedes mostrar a alguien el amor de Dios si no tuvo un cariño en su hogar, en la infancia? ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, Dios nunca nos desampara. Aunque mamá no nos haya reconocido, aunque mi papá ni siquiera lo conozco,
Siempre el Señor pone ese amor paternal en muchas personas. A veces es un maestro, una maestra, a veces es un tío, una tía, y a veces somos la iglesia, que nos convertimos en esos padres adoptivos de los muchachos. Tengamos hogares, matrimonios saludables, que podamos acobijar y llevar la misión a los demás. Y las muchachas que están en proceso de búsqueda, ¿verdad? A los que están solteros, lo que dijo el hermano hace rato me encantó. Fíjense en dónde, porque la decisión que ustedes tomen va a formar un nuevo hogar, que cumpla la misión o que sea un obstáculo para cumplir la misión. Así que mi deseo en este mediodía es que podamos ser hogares de luz, imitadores de Dios, y que podamos cumplir la misión con nuestros dones y nuestros talentos. En mi familia solo somos dos, mi hermana y mi cuñado son enfermeros. Mi esposo y yo somos maestros. Así que mi papá dice, bueno, yo tengo dos ministerios en mi hogar, ¿no? La salud y la educación. Que nuestro matrimonio lleve esa misión a donde quiera que nosotros vayamos.